Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Le he pegado una caña, pero de verdad tremendísima al juego. Me he quitado ya muchísimas misiones, ya que he conocido a todos de los demás del distrito, pero todavía me quedan algunas misiones más. Podría subir un poquito más cuando termine. Conseguí la... Ah. He conseguido la espada del templo, ¿vale? Esta, ¿vale? Por si queréis... No, era aquí. He conseguido la espada de este templo, que supuestamente tienes que hacer una combinación y tal. Ahora si queréis os lo enseño. La combinación, pero hace falta realmente avanzar la historia para hacerlo, pero como lo he visto por internet, la combinación yo me la he sacado, la he mejorado. Es una arma morada. Podía mejorármela al máximo y me lo he mejorado, porque ya las últimas tiendas ya te dan los materiales y tal. Y nada. Esta espada pega... ¡Buf! Tremendo. Os la puedo enseñar la combinación porque la tengo ahí escrita.
Es muy fácil. Ay, madre mía, chaval. Ya está fallando el mando. ¿En serio? Women die too in this war. Nobody takes them seriously. Os voy a enseñar lo de la combinación, ¿vale? Antes de avanzar. Porque entre que viene la gente y no, os puedo hacer tiempo y enseñaros lo de la combinación y tal. Muértelo desde. Voy al restaurante, ¿vale? ¡Oh! Lo quiero enseñar rápido, ¿sabes? O sea, se puede conseguir perfectamente, aunque no tengas la hoja de la misión secundaria, se puede conseguir. Si lo sabes en la combinación, lo puedes hacer. Lo puedes conseguir la mejor espada del juego. Está aquí. Es esta, mira. Hay una puerta ahí secreta. Le he hecho un vistazo. Y la combinación es la siguiente. A ver. Que la tengo aquí apuntada. Mal. Joder, tío. ¿Qué te está pasando ahora? ¿Mando? Aquí te viene la espada. Era... ¿Cuál era, tío? Creo que era este. Sí, era este, mira. A cualquiera de mis legados o cualquier audaz desconocido que algún día descifrara el código que ha llegado hasta este pergamino, esto no se escribió para usted, sino para mí. Como fundador de la hermandad de la Estola de Saint Paul, tuve muchos nombres y una larga historia. Estas líneas servirán para recordarme quién fui, qué decisión tomé y por lo que hice lo que decidí hacer. No hacer, no dejar jamás de estudiar a los vampiros y ejecutar con decisión todo aquel que manifieste, todo aquel manifestalmente malvado. A ver, durante los siglos de mi larga vida he recibido muchos nombres y títulos, pero no recuerdo haber nacido en la preciosa... Pero recuerdo haber nacido en la preciosa isla de Albion. Olvidé la fecha exacta, pero me dijeron que fue durante el verano del primer trimestre del siglo V, tras el nacimiento del Mesías cristiano. Apenas recuerdo la voz de mi madre, tan dulce como la miel, cuando nos cantaba
a mi hermano mayor y a mí. A mí me llamó Paul y a mi hermano lo llamó Emir. No, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Eric. Mi padre fue un valeroso caballero del reino de Penicher. No sé, es que joder, tío, los nombres, chaval. No puede poner nombres normales. Creo que disfruté de una infancia feliz. Aprendí a leer y a recibir las enseñanzas de los sabios. Todos llegaron. Perdón. Entonces llegaron los sajones y todo se perdió. Los invasores llegaron del este y tomaron la tierra. Eso fue antes de que el eso fue antes del falso profeta. Ahora conozco cómo el tramposo enastado presentará frente al rey Grostingir para prever la batalla de los dragones rojos y blancos y la derrota de nuestra gente. Su palabra resultó tan impactante que el rey lo convirtió en su consejero. Como soldado, como guerrero, como mi padre y como mi hermano no tuvieron más elección que ejercer junto a su rey y luchar. Como sacerdote yo gocé de libertad para tomar otro rumbo. Tras la muerte de nuestra madre, yo lideré el exilio de mi gente. Los conduje por el mar, jóvenes, viejos, enfermos, hasta las islas de Eusa y Bart, hasta la ciudad de Osimor, donde tuvimos que aprender nuevas lenguas. Y en todos los lugares a los que fui, predije la verdad, la auténtica fe, y hablé del demonio y de su retorcida cornamenta. Con los años, casi olvidé el rostro de mi madre y los bosques de mi juventud, la caída de nuestra tierra y la muerte de mis familiares. Tenía tanto por realizar, era un obispo y tenía un rebaño que conducir. Mis ojos miraron al futuro, olvidé cómo recordar mi vida anterior. Estaba viejo, en paz, cuando mi hermano Emir, perdón, Erips, me encontró muchos años después de que selláramos su tumba. Vi caminar su carne muerta hacia mí en la penumbra de la noche y su podrida boca comenzó a criticarme. Me llamó traidor, pues abandoné la tierra de nuestros ancestros mientras él se quedó a luchar. El tramposo era ahora su maestro. Le había otorgado una vida antinatural y prolongada. Llamé a mi propio hermano el hijo del dragón, y un dragón en sí mismo, pues era en lo que se había convertido. Pero se lo negó, pero se negó a, pero se negó a escucharme. Quería que me uniese a él, que lo ayudase a proteger a Albion y a reunir de nuevo a nuestra gente a la batalla que estaba por llegar. Y para obtener la victoria me ofreció la vida eterna. Al negarme, me atacó y con sus colmillos y garras clavó profundamente en mi carne. Por fin logré sujetarlo con mi estola y el poder de Dios lo golpeó. Después lo envié de vuelta a los mares y a la sombra para no regresar jamás. Esta es la verdadera historia de mi hermano y de mi estola. Así caímos derrotados los dos, pues mis palabras no lograron convencerlo y su mordedura me corrompió. Pronto fallecí y emergí de mi sepulcro para caminar por siempre bajo la luna nublada.
Bebí la sangre, cambié mi rostro, y por el crimen cometido sobre mi propia familia, juré regresar a Albion. Allí vigilaría y protegería la tierra a mi modo, fortalecido por la fe, pero cegado por el sol. Sacaría fuerza de mi debilidad, un rayo de esperanza en la oscuridad de los siglos por venir. Bajo muchos disfraces entre los vivos, sujeto a mi promesa de proteger a los vivos de la amenaza de los dragones, y preparando para expulsar a todo aquel con diabólicas intenciones. Como está hablando de otros vampiros. O sea, esta gente, Albion era Inglaterra antiguamente, ¿vale? Por lo que yo he entendido. Y está hablando de los orígenes de los vampiros. Los dragones creo que serán como demonios. Y bueno, vamos a ir dándole caña. Vamos a ir ya hacia donde tenemos que ir. A ver si me logro acabar con el boss. Es que no podía, ¿eh? Estaba demasiado bajo de nivel. ¿Eh? ¿Por aquí? Sí, por aquí. Ya 28. Reinicié mi talento, ¿vale? He reiniciado los talentos y he puesto el muro de sangre. Me parece mucho mejor. Au. Vale, Don, que vaya muy bien. Au. Ya basta, no. Hola, Olita. Buena, Noel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Noel-Stern dice feliz jueves. No es jueves, es viernes. No me quite la satisfacción de que hoy es viernes, por favor. Además, mucha gente ahora va a Noel-Stern dice he descansar. dicho jueves. Jueves. No es jueves. Es viernes. Viernes. No es jueves. Ah. Por cierto, voy a mover un poquito el... Aunque esté un poquito en diagonal, me da igual. Porque está tapando el nombre. Y hombre. He modificado un poquito lo de arriba. He puesto nuevos comandos y tal. He puesto, por ejemplo, la última raid que me hagan. Va a aparecer ahí. ¿Vale? Y bueno, y los comandos y tal. Estoy configurando esto poco a poco. Tienes miedo, ¿eh? Ahora tienes miedo. Ya no me hace tanto daño el veneno. Porque, claro, es lo que yo dije. Parece que este juego castiga mucho si no estás igual, más o menos igual en nivel. Vamos a intentarlo. My Venga. blade shall pierce your villainous heart.
Behold, Kinslayer, the disgrace of she was once renowned. Will she be the queen again once they all share her fate? ¡Hala! A tomar por culo. Wait. I beg you, wait. What? I don't want to die. ¿No I quiere did morir? not come to kill you, Miss Fletcher. Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, Doctor? No, Miss Fletcher. My dead heart will beat for only one. Ah! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said. That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. ¿A que se queden más vivos? Will I be remembered? Will you? You were Doris Fletcher. The greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Lo sabía, tío. Farewell, Doris. Bravo! So dramatic. I love it. McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull Noel infestation. Stern dice el buen pinchito moruno de la tarde-noche. I'm not here for you. But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. That I can't guarantee, Dr. Reed. But I'll let you go. For now. I should probably leave the theater right now. Por aquí no. Para atrás. The West End should be safe now. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Muy pronto volveré a los escenarios. Los ensayos están los ensayos están llegando a su fin. Mis subordinados están conmigo, listos para seguir todas mis órdenes. Muy pronto mi público regresará y todos aplaudirán mi arte. Los jóvenes, los bellos, mi querido y próspero público volverá a sus bonitas casas con una maravillosa familia. Volverá a su felices vida, encantado con mi actuación, impactado por mi disfraz, tocando por mi propia gracia, mi infección legado, propagará la enfermedad uno a uno y volveré a convertirme en su querida reina. Nunca me perdonarán y me vengaré de los jugarretas de las que el destino me ha hecho partícipe.
Pero yo te digo, la mujer esta me ha parecido mucho al Nemesis, tío. Bueno, Nemesis no tiene por qué ser, pero vamos, a Resident Evil. Con el brazo chungo. Pero no creo que sea la única, ¿no? No creo que sea la única causa de todo lo... Return at a more convenient time. These people want me dead. I need to leave now. Un poquito sí tienes que salir de aquí. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Claro. Contagion through skin. Very disturbing. Ya se quitó. Vale. Tenemos que volver. Estoy mirando el mapa, ¿eh? O sea, me puedo perder, pero estoy intentando no perder. Oye, que me he equivocado. No es por aquí. ¿Por ahí? Hago un todo que me pierdo, ¿eh? Por cierto, después de tantas horas jugando, vi en un vídeo con la guía que Ari hacía esto. Y digo, ¿cómo? ¿Que se puede correr? Ay, me encanta. Después de tener 40 horas de juego. A ver, voy a hacer un guardado. O sea, la tía lo que le pasaba es que se había infectado con la enfermedad esta y la había hecho como fea. Y nada, estaba intentando que todo se convirtiera en su súbdito. Pero vamos, que estaba... No le hacía falta morder. Ya, ya lo ha dicho este hombre, que con tocarla ya lo contagiaba. Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. ¿Ah? I have a boat ready to go whenever I want. These hunters won't catch me. Vale. Pues muy bien. No sé qué quieres que te diga. Bueno, vamos para arriba y vamos a hablar con el presidente. Puñal eficaz. Bueno, un arma nueva. Sé que hay un logro de conseguir todas las armas, pero vamos a intentar eso. ¿Eh? ¿Eh? ¿No está aquí? ¿Dónde está? Ah, está aquí, ¿no? Es este, ¿no? Hombre, ¿no?
Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I did my best. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. All right, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die, and he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. ¿Y por qué no tienen nada que perder? Ha dicho You moribundo, o sea, invited quiere decir que Lady estará enfermo, Wouldn't that supongo be yo. breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Goodbye. Vaya. ¿Qué es esto? ¿Dinero? ¿Dinero para mí? Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls.
Please, tell me more. As long as you lower your voice. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. ¿En serio, tío? O sea, el líder más líder de todo esta... de todo lo que viene siendo los vampiros es un farsante. ¿Es un falsante, tío, o qué? No tiene la sangre tan pura como dicen. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. What would happen if I made Dawson an Ekon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Madre mía, Goodbye chaval. for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Es un bicho. Por lo que me ha dicho, es un bicho. Pero claro, no sé si... Es que creo que esto rompe al final... El final bueno, si lo dejo morir. Voy a mirarlo para confirmar. Yo creo que sí, ¿eh? These leaflets were telling the truth from along. Nobody takes them seriously. This must be your house. Why can't I forgive you, Father? Parece que sí. Tengo que dejarlo vivir. Pues nada. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him.
¿Dónde está la mansión? ¿Dónde está la mansión? Indícame. ¿Será que arriba? Bueno, vamos a hablar con los residentes. Hello again. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye. Good evening. Why do I always have feelings of deja vu when I talk to you? What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Goodbye. Madre mía. Dr. Reed. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone call. Goodbye. Goodbye. Joder, tío. Investigate them all, but they will not be forgotten. ¿En serio no puedo dejarlo morir? Good evening. You know. Do you know Aloysius? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing ends. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Good. Menudo bicho que voy a dejar vivo, ¿eh? Me cago en todo. Good evening, young. My mother... Have you ever met? Yes. A very strange man. Not... What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books. And then laughed at what we showed him. Goodbye. Vaya bicho. ¿Mm? Que no me... No sé si hay más gente, creo que no. Por este lado creo que no hay nadie más. Bueno, está este, sí. What are the cards? Good evening. Is there any... Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking... Goodbye, sir. I read... Song in the Dark, The Whispers of a Psalm. Menudo bicho. ¿Mm? So many signs to interpret. ¿Cómo que entra en la mansión? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la mansión, loco? ¿Qué será esto?
I cannot enter. No sé dónde está la mansión. Supongo que será por el otro lado de aquí. Que hay un pequeño jardín, no sé. ¿Aquí? Vale, sí, es aquí. Me lo imaginaba. Tiene que ser aquí, sí o sí. Aunque no me la señalan en el mapa, pero tiene que ser aquí. Segurísimo. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Ahí. Ahora vengo, ahora vengo. A ver si tiene cosilla. It's locked, all right. John Francis Sparrow, 21 años, ha sido colgado esta mañana por la prisión. El señor Sparrow fue condenado a muerte tras haber sido declarado culpable del asesinato de su hermana, Alessandra Sparrow. Hasta el final insistió en su inocencia. En ningún momento se aportaron pruebas formales ante el tribunal que indicaran la presencia del acusado en el escena del crimen, pero aún así fue condenado y ejecutado. Scotland Yard se opuso a la apertura del caso a pesar de los muchos vacíos en la cadena de los sucesos que se desembocaron en la muerte de la señorita Sparrow. Charlie Albrecht, detective de Scotland Yard, responsable de la investigación, se negó a responder a ninguna pregunta, pero hace 3 semanas fue degradado sin ninguna explicación oficial. Una forma muy curiosa de premiar una investigación competente. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Curioso. Que me lo diga un periódico. Nada más. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here.
as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Believe me, there is a huge difference between reading about vampires and waking up as one. I learned that myself the hard way. Oh my God, man, stop your whining. I don't have time for your pointless jibber-jabber. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. Let's move on, then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Joder, tío. Estaba... Menudo bicho. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Yo. Me da esta cosa, tío, dejarle vivir a este tío, de verdad.
Buenas, Santino, ¿qué tal? Buenas tardes. Uf, chaval, tío. Es que tener a este tío vivo. Madre mía, chaval. Pero no entiendo, tío. O sea, venga, que vaya muy bien, Santino, y gracias por el urqueito. Estoy mirando un momento. Tío, es que yo no quiero dejar a este vivo, de verdad. Lo voy a buscar en inglés porque no lo encuentro. Espérate, espérate, espérate. A ver. Estoy mirando la guía y dice... ¿Dónde coño está este hombre? ¿Deja morir? Ah, mira, mira, final bueno. Tengo que dejarlo morir. Vale, pues perfecto, tío. Me cago en todo. Dice... Los buenos finales. El primer final... las condiciones que se cumplan son... Dorothy tiene que vivir. Deja morir a Santino. A este tío, ¿vale? Donando sangre a Sean Hampton. Vale, eso lo he hecho. ¿Mm? Es que me da igual, ¿eh? Yo no voy a dejar a este bicho con la inmortalidad, tío. ¿Qué me estás contando? No lo voy a convertir. Me da igual. Voy a... Voy a guardarme este.
Voy a poner no curar al bicho rico. Y ya está, tío. Voy a poner eso. Ahí de claro. Cautiva. Joder, ¿qué le pasa? Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. ¿Y tú te imaginas lo que haría este pavo, tío? Si lo dejo vivo, tío. Lo dejo vivo y se convierte en un bicho inmortal, poderoso y con mucho dinero. Todo el esfuerzo que habría hecho yo para básicamente tener toda la gente sana, este tío haría un muro y que den por culo los demás. Y adiós los guardias. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Vanished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Adiós. No voy a dejar un bicho como ese siendo un inmortal, tío. No. Me niego. Es que me niego. Es que es un bichaco que no... que va a ser difícil de matar. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets?
How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and... What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well, and he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. No time to lose, then. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Pero tío, ¿por qué le tengo que decir que la quiero? No, es que no la conozco todavía para decir, ay, te quiero. Tell her I worry about her. Do not, for she has had strength and wisdom for so much longer than you. No sé, tío, no... Vale. Au. ¿Por qué vas? ¡Hala! Bicho.
longer a courtier. See them fancy Yup, yup, clothes? yup, This yup, one's yup, the top. yup, yup, yup. Women of all countries unite! Yup, 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 yup. Y hablo primero con Elisa, a ver lo que pasa. Que tengo diálogo con ella, no sé. Por cierto, perdón, que me da... Que me has canjeado antes beber y me da cuenta ahora. Pepe. Vale, bebió. Arriba, vale. Elizabeth, I'm so... It is also good to see you in these darkened... Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned home but moments ago. What of him? Your friend, the well-informed old Bridget, tells me the Guard of Priwen has assaulted Pembroke. I fear Edgar tops their bloody list. Bridget. She is such a tragic figure. And yet, I sense deep inside, she has a delicate, fragile soul. What are you hiding? You went to the sewers. Did you speak with Harriet Jones? Indeed, Jonathan. I seek the truth, just as you do. I was concerned for your safety. McCullum draws too close to you for my comfort. Fear not. I've evaded the hunters for many a year, and I intend to stay far from their gases, flames, and spikes. Now, speak to me of Dawson. I convinced Aloysius to embrace death as the ultimate gift of mortal life. I believe he found peace in the end. The cost must have been heavy indeed. I am proud of you, my love. Ascalon has defrocked me and threatens to hound me from the city. This was, no doubt, inevitable. You did what you thought was right at the time. One can ask no more. The important task now at hand is to help poor Edgar. Now I am assured of your safety. That is precisely my intention. Good. Now go, my dear, and return with good news with the greatest haste. Y este soy yo. Pues nada, nos vamos. Los cazadores de vampiros son un poco extremistas, se podría decir, porque mata a toda la gente aunque tenga la menor sospecha. No me gusta nada, tío, porque es en plan, no todo el mundo es vampiro, tío. Vas a matar a todo el mundo porque te dé la gana. Pues tenemos que ir corriendo. Rinda. Adiós. Adiós. Uy.
He corrido demasiado. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Burn it, boy! Porque estoy yendo demasiado rápido. No ha pasado nada, ¿no? Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fella. Those bastards. What have they done to Edgar? Tío, y nadie ha hecho nada, tío. Joder. Gracias a Dios. Ni una nota ni nada. McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Looks like he's wounded. I better follow the blood. Nunca he logrado subir aquí, ¿eh? ¿Ah? Que lo intenten los vampiros. Y total, aunque sea del gremio este, me están atacando vampiros por la calle. Que me da igual que me diga que soy su enemigo. Ultraviolet curtains and orichalcum powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for one. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No! I'm trying to put an end to it, just like you are. You're its progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. Close your eyes! This is gonna hurt. Your poisonous bite is useless on me.
que se ponen los focos, yo no puedo atacar ahí. Come on, Reed. Try something else. Sí, que me mata. The blood of a true defender of this land will protect me. Show some style. ¿Qué? I know. Your poisonous bite is useless on me. Joder, tío, que no me hace el dash. True light will cleanse you. Ah, me da él, pero yo no le doy ahí. I'll pin you down. I know. It hurts, doesn't it? Freewind prevails. Joder, tío. Puede poner... Me quedo sin energía, tío. Me cago. True light will cleanse you. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Hostia, que lo puedes convertir. No, lo voy a perder la vida. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way.
I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Hostia, tío. Y le podéis transformar al cazador de vampiros en vampiro. Hostia, tío. Pero eso para una partida, o sea, para una run de caótico, que tiene que ser guapísimo. Eso sí, la run de caótico, o sea, caótico malo me refiero, tiene que ser muy fácil de pasárselo. Porque puedes, básicamente es poner, comerte básicamente a todo, a toda la gente, ¿vale? Obtener toda la experiencia. Y cuando se trata de decisiones, pues básicamente es eso, decisiones malas. Es que es muy fácil, en estos juegos es muy fácil ser malo y muy difícil ser bueno. ¿Dónde está? Vale, está aquí. Ciencia. O sea, para convertir yo a uno en transformarlo en vampiro, básicamente. Uy, me quedo sin energía. No me tire crucifijo. Tío, me da igual, tío. Es que, ve. Venid vosotros. ¿Por qué vaya por mí? Vea por él. Iba por él. Ahí está. Iba por él. Matarlo. Os doy una ventaja. Hostia. Pero atacarle. ¿Por qué no lo atacáis? Venga, pues para mí la experiencia. Ala. Vaya, vaya, vaya guardia, de verdad. Se me puede ralentizar un poquito más. Yo creo que me puede ir mejor, ¿sabes? Pero ¿por qué se queda tan corto cuando voy a pegar golpe, tío? Ah, no, pues yo te pego un disparo.
Por cierto, no estaba escuchando a las voces, tío. No sé por qué. Se había bugueado las voces. Es que no sé ni en dónde ponerme. Yo creo que aquí también es otro sitio bueno donde ponerme. So Priwen never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Espérate un momento, espérate. Aquí hay una misión que ya la entregaré cuando sea. Pero la quiero hacer. Porque es muy fácil de hacer. Ahora. No pego un golpe, pero bueno. Pues no, debería estar aquí. Unos guardias. Investiga, vale. Eso quiere decir que tengo que ir a ver. Hola, Olita. Buena, Teo. Explotas esto. ¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estamos? ¡Qué feliz viernes! ¡Viernes! ¡Sí! Ya es viernes. Teon 23 dice ITS. No, tienes que ponerlo antes. Tienes que poner la I junto al TS. De si no, no te lo hace. Lo dijo Chilla ayer. Tienes que ponerlo junto. ITS y junto. Y después tienes que seguir TS y hacer. A ver, inténtalo si quieres. Pues yo veis bien. O sea, yo estoy un poco cansado del juego porque he estado farmeando y haciendo las misiones secundarias y tal. Y ya me pesa. Y farmearé un poquito más el fin de semana para terminar con todas las misiones que pueda. Y ya lo dejaré ahí con todas las misiones hechas. Y ya será recta final. Por lo demás, muy bien. Ninguna novedad. Pero muy bien. It's locked. Ah, cerrada. Ah, que está en la abeja. A ver, ¿cómo voy? Ah, muerto. Esto es para salir. Pero cómo se va hacia abajo, no lo sé. No sé cómo se va para abajo. Vamos a ver. Y no tengo que dar muchas vueltas. ¿Y esto qué es? Plomo. Ahorita. Varilla de plomo. Mi favorito. Ah, que era una rata. ¿Qué pasa? Ah, que viene por aquí. Pero esto es para subir para arriba. No. No. Yo quiero ir abajo. ¿Cómo voy para abajo?
Esto no es puerta para ir para abajo. Yo de alguna forma debería poder. Ah. I cannot enter. Está debajo mía. ¿Cómo llego? ¿Alguna sugerencia? No está. No hay nada en plan como los teatros, que hay una palanca y. Que aquí no me deja pasar. Ve. Aquí no hay. Teomp 23 dice ITS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 T. ¿Pero por qué ha puesto un punto? Que no con un punto. Es justo. Es así. Así. Kazushiro-Nakamura dice it. Ve. No, con puntos no. Es ITS. Y después TS. O sea, yo no enseño el truco chila. Tienes que ir más a las clases, ¿eh? A ver, ¿cómo llego abajo? De verdad, no sé cómo se llega. A ver. No sé, tío. ¿Qué es lo que pretende? Es que hay un tío abajo, pero no sé, tío. ¿Cómo se va? ¿Eh? Ah, vale, esto es otra cosa. Bueno. Me voy a quedar aquí pillado. ¿En serio? No sé cómo se llega, ¿eh? It's locked, all right. Esta puerta está cerrada. ¿Qué tengo que conseguir ahora? Ah, esto. Acabo de terminar de leer el diario de Doris Fletcher. Doloroso y espantoso a partes iguales. Por Dios, esa mujer estaba planeando infectar al público de su próxima función para ver caer Londres. Me ayudó mucho a entender cuál es la situación. El verdadero nombre de Doris Fletcher era Doris Jones. Su madre era una tal Harry Jones que al parecer ingresó
como paciente en el hospital Pembroke hace mucho tiempo. Claramente odiaba a su madre, pero utilizó su reputación y su influencia para verla cuando visitaba a los pobres y a los enfermos en East End. No sé exactamente qué ocurrió, pero así es como su madre la infectó antes de regresar al teatro y como llegó a convertirse en una monstruosidad chupasangre conocida como Jonathan Reid. Mató finalmente. No lo maté yo, se mató ella, pero bueno. La presencia de ese vampiro es el mismo en el mismo hospital y en el mismo Harry John recibía un tratamiento. No puede ser una mera coincidencia. Estoy convencido de que está involucrado en la plaga vampírica que afecta a Londres en estos momentos. Además, estoy seguro de que Swasser es su cómplice. Esos dos traman algo mucho más aterrador que cualquier cosa a la Brewer se haya enfrentado antes. Tal vez debería revisar los libros y los manuscritos antiguos de la guardia para obtener respuesta. Puede ser útil. Mientras tanto, será mejor que envíe alguna patrulla para investigar lo que sucede en el hospital Pembroke. Pembroke. No sé pronunciarlo en inglés, lo siento, no tengo esa sutileza. He tardado 2 días en revisar los registros y los libros polvorientos que hay en la cámara. Odio perder el tiempo, aunque debo reconocer que por alguna vez la búsqueda ha sido productiva y he encontrado 2 páginas que podrían estar relacionadas con situación actual en una copia de la memoria de William Marshall. Me la he llevado para leerla con más detenimiento. Esa criatura, Marshall, cuenta que luchó en 1666 contra un desastre que predecía destruir Londres. Según lo describe, es... ¿Por qué te pones pausa? ¿Por qué? Es que el juego cuando te quedas mucho rato quieto, como que dice, ah, estás FK, pues te pausa el juego. No entiendo por qué, pero bueno. Según lo describe, es un ser bastante similar a lo que se convirtió Dory Fleming. Enfermedad, infección, odio a los vivos, ansia por ver la ciudad saboteada. No cabe duda de que esa vieja sanguijuela, William Marshall, está detrás de todo esto y ha vuelto. Si la guardia consiguiese encontrar y destruir ese hijo de perra, este podría convertirse en nuestro mayor logro. Creo que Reid intenta hacer lo mismo que hizo Marshall en 1666. Esa criatura, el desastre, ¿escapó de su voluntad o por eso Marshall la destruyó en 1666 y Reid hizo lo mismo con Dory Fleming antes de que se convirtiera en semejante criatura? No lo sé. Pero esos dos traman algo. Y estoy seguro que Swain también forma parte del complot. Daré orden inmediata de proceder a su arresto y posterior a interrogatorio. En cuanto Rey acabe personalmente con la criatura del demonio, luego nos encargaremos de William Marshall y el desastre. Pringwell prevalecerá de nuevo. Vale, Sarita, que vaya muy bien. Was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Vale, ahora me da la llave. ¿Es esta llave? Sí, es esta llave. Vale, tengo que avanzar la historia, supongo. Esa puerta va a estar cerrada.
Vale, esto lo voy a hacer después. It's locked. I cannot enter. Vale, que tengo que mirar. Es que tengo una misión secundaria que es de suma importancia que no lea un documento. Y está aquí, en este despacho. Hasta el nuevo aviso, la caja fuerte se utilizará para almacén de pruebas delicadas. Debe estar siempre cerrada. Si necesita acceso, búscame en la primera planta y le daré la llave. No olvide devolverla en cuanto acabe. I should find the key to that box. A ver, la hermandad de Escola de Saint Paul al fin accedió a reunirse conmigo en Londres. Propusieron reunirnos en el interior de la nueva catedral de San Paul. Admiro el buen juicio y la solemnidad de esos hombres. Una selección simbólica, sin duda. El lugar donde derroté al desastre, pero también el lugar donde caí. Acepté su propuesta. Una vez en la iglesia, participé en silencio. Partícipe del silencio más sagrado bajo la atenta mirada de Dios. Escucharon con respeto todo lo que se venía a decirle. Reconocieron mi victoria contra la criatura maligna, el Dusatro y el Devora Estrella, cuyo único deseo era extender la muerte y la plaga a su alrededor. Como agradecimiento por mi disposición de salvar a Londres, escucharon mi petición. Mi ferviente deseo por acabar con la sangre del odio y... Perdón. Joder, tío. Me estoy trabando demasiado. El primado se prometió volver con una respuesta. El primado de Saint Paul me envió un nombre escrito, Lágrimas de los Ángeles. Según dice, este artefacto ancestral podía curarlo todo, purgar hasta el alma más oscura y purificar mi sangre. Alabado sea el Señor. Traté más de 100 años en encontrar un remedio contra la sangre del odio, pero puede que al fin haya dado con él. Pronto la ira llegará a su fin, pronto corregiré mis errores y purgaré mi fracaso. Ahora solo necesito reunir los ingredientes necesarios para crear dichos artefactos. La sangre del corazón más puro mezclada con la sangre de un rey. Encontrar un ingrediente tan inusual no es lo que más me preocupa. El tiempo está de mi parte. Es el último ingrediente. Es el que me perturba. Esencia pura de ajo. Me temo que será un infierno beberse el antídoto. Pero si ese es el precio que debo pagar para purificar mi alma y corregir mis errores, otra vez me cago en todo. ¿Por qué habéis puesto este modo de pausa, tío? De que se ponga la pausa por la cara. Estoy preparando para soportar el dolor y los horror por el horror que pueda ser. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. William Marshall olvida la leyenda del nombre, del que muchos de nosotros ni siquiera habéis oído hablar. Malditos holgazanes, olvidad la tumba vacía de la iglesia del temple, olvidad la muerte de aquellos que entre nosotros que murieron buscándolo. Nosotros, la guardia, sabemos que aún sigue oculto en algún lugar. Eso es todo. Eso es lo único que nos importa ahora mismo. Otro pequeño detalle que debemos tener en cuenta, ese pequeño hijo de perra
es muy astuto. ¿Cuántas veces hemos creído y tenemos y tenerlo acorralado para terminar descubriendo polvo y telas de araña? Marshall lleva ya 1000 años siendo un vampiro. No seremos rival para él hasta que cambiemos nuestros planes de caza. Así que os plantearé unas cuantas preguntas, malditos holgazanes, y quiero que respondáis antes de plantear si quiero una nueva gran cacería para atrapar la sanguijuela. ¿Quién ayudó a escapar de su guarida de la iglesia de Temple? Ahora sabemos a ciencia cierta que un contrabandista, no, perdón, que un contratista privado recibió dinero por trasladar a un ataúd desde la iglesia varios años antes de que investigásemos la tumba. ¿Qué descubrieron exactamente los traidores de la Hermandad de San Pau con Marshall cuando se reunieron en 1785 en Londres? El informe de este encuentro se ha quemado, pero aún tenemos testimonios de una petición de Marshall para consultar el libro en particular de su biblioteca. ¿Por qué parece existir un vínculo entre Marshall y la monstruosidad conocida como Lady Backwell? Se enviaron cartas entre ellos. De acuerdo con los espías de la hermandad, ella fue a verlo en Londres en 1786. Ella intentó comprar discretamente su castillo de Gales en 1793, antes de huir cuando la localizó nuestro intrépido mentor Kela Stone. ¿Veis la conexión? ¿Qué ha ocurrido en esos años? ¿Por qué tanta inquietud y actividad? Allá la respuesta a estas preguntas, hermanos míos, y encontraréis la senda hacia nuestro más inevidente enemigo, William Marshall, el último y más viejo vampiro de Inglaterra que sobrevivió a nuestras nobles cruzadas. Conoce a tu enemigo, Carl Eldritch. Ahora puedo rescatar a este hombre. Ahora sí. It's locked. Se abrirá desde el otro lado. Vale. Me hace gracia porque no abres la puerta hasta que no leas la nota, ¿sabes? Como no tendrás prisa para salvar a tu colega. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. Theon 23 dice Imagine that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense.
I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. No. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, Este the estaba link between experimentando, Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's.
While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Madre mía, chaval. I made a mistake. ¿Una equivocación? Bueno. What is science if not trial and error? We both know it, Jonathan, we both know it. What a poor justification for your morbid fascination and thirst for glory. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Le dije, además que le dije, porque llegó un punto que me dijo al principio del juego, tu sangre es la clave. Usemos tu sangre para... Usemos tu sangre para curar toda la ciudad. Y yo diciendo, pero estamos locos, tío. ¿Qué quiere? ¿Transformar a todo el mundo en vampiro, tío? Y al final, pues, él lo ha hecho con la otra chavala. A su manera. Y mira lo que ha pasado. No sé qué... No sé qué decir, de verdad. Mira que le dije, no lo haga. Qué fuerte, chaval. ¿Cómo se puede liar tan fuerte? Un momento, ahora que estoy mirando. Pues lo tengo que dejar morir, por lo que estoy leyendo. Bueno. Vamos a echar cuenta, total. Yes, Edgar, you're about to die. I won't say it's fair, but I can't say you don't deserve it. Your words hurt deeply, Jonathan. For they come from a friend. I helped you, remember? Yes, I remember. The second I saw you in that bar, I knew we would accomplish great things, you and I. I thought you were a vampire, till you brandished that cross. You looked so lost when you opened that door. For a few seconds, I thought you were there to kill me. I think we were both afraid. And now, I feel true fear. Is there an afterlife? What will become of me when I'm dead, Dr. Reed? I really cannot say, Dr. Swansea. In the end, life betrays us all.
por aquí? Prepárate para el desastre. Yo lo hubiera transformado, pero si no, lo que puedo hacer, como tengo aquí el sabe guardado, y si no lo pasamos antes de tiempo, porque no sé cuánto me queda, pero no me queda mucho, me quedan 2 cosas más y ya está. Claro, yo pensaba que me quedaba muchísimo más. Return at a more convenient time. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Muy bien. Quita del medio, hombre. Joder, tío. ¿En serio? ¿Tienes que venir para acá, tío? ¿Tú quieres morir? Tú has querido morir, ¿eh? Yo he pasado de ti. ¿Tú has querido venir conmigo? Pues ya está. Muerte. Muerte de destrucción. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Hola, Olita! Bueno, Robert. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. Sí, sí. No. Sí, sí. This can't be. Oh, God.
Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Hombre, muchas gracias por ese pedazo de rey. Uy, alfa se pierde. Signo de exclamación abierta Mandibais A y ha Epsilon. hecho un raid con 4 espectadores. ¿Qué tal? Eucaliptus. Se viene la rey. A elefante. Elefante. ¿Qué tal, Maldiva? ¿Qué Estoy tal ahí disfrutando con el C, pero me he quedado solo, con ¿eh? el Estoy contra ayuda yo solo. Que te tenía ahí del urqueíto. ¿Qué tal ha ido la partidica? Estamos ya a la recta final. Muchos problemas con los FPS. ¿Todavía te sigue dando problemas, tío? Joder, tío. Es que no ¿probaste el programa que yo te dije? En cuanto al OBS se me cae a 50. Sí, es que el OBS me pasa lo mismo también, ¿eh? Aunque parezca que no, pero el OBS consume bastante. Y no es lo que más... No es el programa que más consume de todo. O sea, de todos los programas para hacer directo, el OBS es el que consume menos. Claro. Es que te lo digo porque a mí me pasa igual como por ejemplo este juego. Este juego tenía que bajarlo todo al mínimo porque si no, no jugaba fluido. Y algunas veces me daba problemas. Es una RTX nueva. Es que, tío, no tengo ni idea, tío, por qué te está dando tantos problemas. Claro, si optimizara todo bien... Yo es que... Si pudiera... Yo directamente los streams lo pondría... Yo qué sé, en un portátil o en otro ordenador. Pero claro... Es que aquí está la cosa, que... No todos se pueden proporcionar dos ordenadores. O todos los días dando problemas cosas. Ya, es que eso tendría que ser... Oh. Sí, vamos. Si no, a unas malas Maldivas, prueba otra cosa. Prueba otra cosa que no sea OBS. Hay uno, ¿vale? Que es el de Twitch. Aunque no recomiendo mucho, pero bueno, puedes usar el de Twitch y probarlo. El OBS por defecto. Sí, es que debería ir bien, sinceramente. No llega ni a 100, pero bajan los FPS. ¿Tú qué tienes? ¿El OBS o el Stream? El Stream Live. El Stream Element Live. ¿Cuál de los dos tienes tú? Es que si no, es eso. Tengo el OBS normal. Pues muy raro. Sinceramente, muy raro. Actualízalo. No sé, tío. Es que me parece muy raro porque no estoy viendo que tengas una mala gráfica ni tampoco una CPU mala. Es que me parece rarísimo. Sí, sí, por eso digo, tendría que ir bien. Es que me parece súper raro. Yo es que estoy con una... Claro. Claro, claro. Yo el que tengo es un i5... ¿Cuál era? 10.050 creo que era. No me acuerdo si es el K o el normal. Pero vamos, es de la 10ª generación. Para ser más exacto. Pero tío, es que no puede ser eso de que me esté diciendo que... Cada vez que tú abras el OBS te vaya mal.
Es que no... No puede ser, tío. Y solo abriéndolo, sí. Joder. Pues Maldiva, tío. Haz una cosa. Si solamente es abriéndolo, seguramente Robe te va a decir lo mismo. Que consuma CPU o GPU. Mira, ve eso, es verdad. Y si te consume CPU, ponlo en GPU. A ver si así se estabiliza mucho más. Porque no cambia nada. Joder. No cambia nada. Es que a unas malas... Es que sí, es extraño. Claro, claro, debería cambiar. A unas malas, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no intenta...? Ay, deja pensar. Intenta probar otra configuración que sea más de rendimiento que de calidad. O sea, aunque puede que lo tengas así, pero vamos, no sé. Que es súper épico. Es que es la canción del menú. Es que me parece súper raro, en serio. No debería irte tan mal. Yo si quieres te puedo enseñar cómo tengo yo configurado el OBS. No me importa. ¿Sabes? Si nos pasamos hoy este juego, si quieres después, te aviso. O si no, mañana. Que mañana como no tengo nada que hacer, yo estaba descansando. Y a CPU y luego iba a mitad y mitad. Es que, tío, me parece rarísimo que te vaya mal. Y más con juegos que... Tío, que no estamos hablando de juegos de hoy en día, ¿sabes? Que necesita mucho más potencia. Es que, aunque yo también te puedo decir de que yo, por ejemplo, a mí me pasa también lo mismo, ¿eh? Muchas veces que estoy en plan... No estoy motorizando lo que viene siendo el OBS ni rendimiento ni nada, pero muchas veces teniendo el OBS ya abierto, muchos juegos no puedo jugarlo porque no puedo jugar a gusto, porque va pegando tirones. Vamos, si quieres después, si termino, ¿vale? Aunque te acueste o lo que sea, no sé si tienes el disco en el móvil, pero si no, ponlo para que no te moleste y te hago un pantallazo de cómo tengo puesto yo la configuración, ¿sabes? Es que no sé si te vas a acostar pronto. Por si así no te despierto. Vale. Por eso digo. Después te paso yo lo que viene siendo mi configuración. Y tú lo pruebas, tío. A ver si así... No creo que me cueste pronto. Vale, vale. Pues entonces después te preguntaré, ¿vale? A ver si me paso el juego porque supuestamente no me falta mucho. Es que a mí también me extraña mucho. Y más, tú estás jugando a... Mira, estás jugando a Vermintide. Que eso tiene muchos años. Aunque parezca que no, pero tiene muchos años. No es de esta generación. Y el Battlefront. El Battlefront 2. Es que no son juegos de estos años. Si me dijera, pues estoy jugando al Spider-Man, ¿sabes? Al Spider-Man este nuevo. O al mismo Morales. Pues entonces, vale, tío, te compro porque esos juegos seguramente van a consumir. Pero a Battlefront y al Vermintide no debería consumirte apenas. No sé, tío. Me parece muy raro.
Hasta que no actualice el Direct 12. Y si no, Maldiva. O si no, te puedo proponer una cosa que, aunque es un coñazo. Podrías poner. No sé si tienes un disco duro libre. ¿Vale? Y haz una prueba. Formatea ese disco duro. Ponte otra vez el Windows. Y haz pruebas. O sea, vuélvete a instalar el Battlefront y el OBS y tal. O sea, instalándote lo esencial. Solamente eso. Y no borres el otro disco duro. Prueba B, ¿sabes? Aunque esté todo limpio. Exacto, con otra instalación de Windows. Mira a ver si así. Porque puede ser que se haya quedado los drivers de tu antiguo de tu antigua gráfica y no se haya desinstalado bien y muchas veces se quedan muchas veces lo que viene siendo los registros con con otra gráfica y tal. Y es que yo tuve que hacer eso, cuando me cambié de gráfica. Yo tenía la 3000. No, la 960. La 960 Ti, la GTX. Y yo tenía que. Yo tuve que. Yo tengo un programa para limpiar los registros. Por si os interesa. Que es de Windows. Se llama. Espérate. Os lo enseño. Bueno, lo enseño no. Digo cómo se llama el programa. Yo tengo se llama Microsoft PC Manager. Y eso es para borrar muchas veces los registros. Para que. Básicamente. Que no te consuma tanto. O sea, quitarle cosas al PC. Para que no te pese tanto. O sea, como meterle el turbo. Como también se hacía en el C-Cleaner. Pero no sé, tío. O sea, yo ya. Por descartar. Yo haría lo que yo te he dicho. ¿A qué te refieres con la escena? Por si tiene. Mira. Esto es otra cosa que también me pasó, Maldivas. Aunque parezca que no. Que es lo que te está diciendo Robert. Si por ejemplo tienes muchos navegadores en lo que viene siendo en tu OBS, te va a comer mucha mierda. Porque yo antes, hasta que no me di cuenta de que la gente me lo dijo una chavala que se llama. Lo diré. Hostia, que se me olvida el nombre. Que me pongo nervioso. Se me olvida. Hombre. Bueno. Que me comentó eso de que tenía muchas escenas. Y que empezará a borrarlas. Porque entonces eso consumía mucha memoria, el OBS. Y yo lo que hice, básicamente, desde String Element, metí todas las escenas en una misma zona. ¿Entiendes lo que quiero decir? No tantos navegadores en el OBS. Eso también. Prueba a ver si solamente teniendo la cam. Porque hay una forma, ¿vale? Si no quieres borrarlo, ¿vale? Espérate, te voy a decir. Hay una forma a que no tengas que desinstalar. Que creo que era. No me acuerdo, espera, tengo OBS. ¿Era aquí?
No, era en el otro. ¿Roadme? Mira. Métete aquí, ¿vale? Menos... Elimina lo que viene siendo Kazushiro Nakamura y pon lo, ¿cómo se llama tu... ¿Cómo se llama tu PC? ¿Vale? ¿Vale, Maldiva? Y ponle en el OBS, donde pone OBS Studio, ponle un 1. Se tiene que llamar así. Ponle un 1 en el final. Y ese te lo queda guardado. ¿Sabes? Y no modifica ese, que es ahí donde está supuestamente toda tu configuración de OBS. ¿Vale? Y prueba a ver. Sin nada. O sea, de cero. Mira a ver cuánto te consume. O sea, le pones un 1 al OBS Studio. Y mira a ver si te lo hace. Venga, que me vaya muy bien, Robert. Y muchas gracias por pasarte. Mira a ver eso, ¿sabes? Es que es una prueba al final. O sea, que creo una... No. Haz una cosa, mira. Te vas a la dirección que te he puesto arriba. Que es el use, el nombre de tu usuario. No me acuerdo cómo se hacía para poner tu usuario. Appdata, Roami, ¿vale? Y donde pone OBS Studio, le pone a... Donde acaba, pone un 1. Y ahora, una vez que abras el OBS solo, te va a crear una carpeta nueva. Él solo te va a abrir una carpeta nueva de OBS. Y ya está. Ahí hace unas pruebas. A ver si te va. Si es cosa del OBS. Si es cosa porque tienes muchas escenas. ¿Sabes? No le pongas... O sea, te va a salir todo muy limpio porque no vas a tener nada. Y ya, ahora me dice. Si no, cuando termine, lo dicho, cuando termine te paso yo fotos de cómo tengo yo la configuración. Oh. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait, enemy. no! Elizabeth! Ah, vale. Y me voy. Y se fue. Creo que era el ingrediente. Consigo una gota del Maxal. A ver si lo arreglo. A ver, a ver. Ya me dices tú. Mientras voy a proseguir un rato más. A ver si hoy me lo paso a este juego. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. To this city anymore. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Creo que tengo que entrar. You are not welcome. Oye, ¿tú cómo estás?
Porque pues, supuestamente te tendría que estar volviendo loca. Have you I'm No sé. Ay, te cuento. Madre mía. Ya te comento que la verdad es que no he hecho un sabe por si acaso la fastidio. Vale, ya voy por mi cuenta. Va perfecto, pues entonces tiene que ser algo, ¿vale? Que, o sea, ahora haz lo siguiente, borra la carpeta que ha hecho el ordenador, ¿vale? El OBS, y ahora el que tú has puesto el 1, quitarle el 1 y déjalo como está. Y ya está. Y ahora tienes que ir, básicamente, a aligerar un poco el OBS. Exacto. Vas a tener que eliminar escenas o desde string element poner básicamente todos los navegadores todos juntos, o sea, todos en el mismo en la misma escena. Me refiero porque mira, por ejemplo, imagínate, tú tienes las notificaciones a la derecha, pues eso, en vez de tenerlo todo en navegador en el OBS, tú lo haces todo directamente al string element. Y así solamente tienes un navegador solo en el OBS. ¿Entiendes lo que quiero decir? I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, improvise. Un vampiro menos. Hasta abajo. Y para abajo. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker?
Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Venga, ya me ha dado una gotita. Una gotita. Pero, Desesper, ¿qué te pasa? Costado, está muy nervioso. Elimina escena sobrante y parece que va mejor. A ver el próximo directo. Si quiere, ¿vale? Después cuando termine, le echamos un rato, un vistazo, ¿sabes? Y te puedo decir varios trucos para aligerar un poco el OBS. Para tener, en vez de borrarlo, ¿sabes? Tenerlo ahí, pero que esté todo junto en un mismo navegador. Que hay forma de hacerlo. Venga, que aproveche Maldivas y muchas gracias por la raid de nuevo. Te dejo el lurquerito por ahora, venga. Que vaya muy bien. A ver. Hay que ir al hospital. ¡Abominación! ¡Au! Hostia, lo que me ha quitado, chaval. He alucinado. Mira, mira cómo me está quitando vida. Ha hecho tipa. Porque me estoy moviendo tan rápido que el fuego no carga. Consigue insulina de la antigua morgue del hospital. Ah, que es por detrás, tío. Bueno, veremos a ver qué vampiro hay por ahí metido. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Vale. Tengo que ir arriba. Déjame, que quiero hacer una misión. No ve que tengo que salvar la ciudad. Pesado, que soy unos pesados. Golfos, que soy unos golfos. Cuanto más prisa tengo, peor. Esto nivel 35. Pincho, pincho. We cannot be defeated.
Sí, sí, sí. Ha muerto. ¿No está? Venga. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Venga, ahora tengo que salir de aquí. Que no, que me deje, que me quiero ir. Pesadilla. ¡Hala! Que tengo prisa, que quiero llegar ya, quiero irme ya. A ver. Vale, ahora tengo que ir hacia arriba, hacia el cementerio. Steady, boys. We've got one of them. Back, demon. Back. Mine. I'll take it. Kill it all you deserve. It's a leech. Kill it. Over there. There's one of them vermin. Joder, tío. Déjame ir. Fuck, he's dead. Ah. A dormir. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my Stupid beast! Y me da con los tiritos. Tiene que estar aquí, ¿no? Encuentra Capitulo. Capitulo. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Pura. I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so.
Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Indeed. Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu. Until we meet again, blood drink. Pero bueno. Encuentro un lugar donde elaborar antídotos. ¿Dónde está el sitio más cercano? Por aquí. Por aquí. ¡Hala! Estoy rompiéndolo todo. It's a leech! Kill it! Pero bueno. Steady, boys! We've got one of bloody vermin! Stop it, leech! Joder. No sé dónde lo tiró. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Creo que ya está aquí, tío, pero me contando que tengo que ir al otro lado del mapa. Tío, ¿por qué no han puesto el TP? Me cago en todo, tío. Joder. Voy a tener que recorrer el mapa entero. Copia. Pega. Estoy haciendo una copia de seguridad por si acaso. Ya está hecho el camino. Leech spotted! Watch out! No one can hide from Ascalon. Joder, tío, me cago en todo. Hemos pensado. Au. Bueno, le estoy dando al botón, pero no quiere. Ya está,
te ha quedado muñeco. Ay. Da igual por qué sitio vaya, así que la cuestión es llegar a las alcantarillas. Crush the leech, boys! Over there! There's one of them vermin! Pero ¿por qué viene? ¿Qué quieres morir o qué? Hala, venga, a dormir. I should leave. Racing to you to let your guard down. Voy a hacer un guardado aquí mejor y el otro lo borro, porque así estoy más cerca de donde tengo que estar. Vale, ya está. Vámonos. Tío, pero ¿cuánta gente tendría que vacunar con esto, tío? Menos mal que no está el boss. Está por aquí, tío. No sé, tío, no tengo ni idea. Yo me pierdo mucho con estas alcantarillas. Pero creo que estoy yendo bien. This place has been ransacked. They've all been slaughtered. Priwen? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Tiene que haber aquí algo, ¿no? Sigue el rastro de sangre. Venga, voy a seguirlo.
Lo sigo. Lo sigo. Vaya, estoy yendo por donde he venido yo. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Myrddin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war?
Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this. She is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. These poor skulls didn't stand a chance. Pero es que no sé si es por esta dirección o por la otra. Ah, la rata. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars! All of you! My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Nobody ever helped. ¡Hostia, me ha matado! ¡Madre mía, chaval! Es normal, ¿eh?
Me he comido todo el veneno. Estaba todo... Me he ido un poco a saco, pero es normal. Tenía que haber esquivado un poquito más el veneno y todo eso, pero... Venga, vamos a intentarlo otra vez. Incluso hacerle control. Porque, hombre, le puedo hacer control. They took my daughter from me. No me puedo mover. Yo qué falso, tío. Qué falso, tío. Me has dejado ahí pillado. Tío. Eso es súper injusto, tío. No me pongas ahí abajo. Deja que yo baje cuando yo quiera. ¿Sabes? Y si me quieres saltar la cinemática, pues sáltamela. Pero no me dejes pillado en el sitio. Y mientras ella tirándome el veneno. Que me has quitado la mitad de la vida, tío. Joder, tío. Vaya tela. Joder, igual como... Es como si tú estuvieras jugando al Dark Souls y de repente te metes directamente hacia el boss. No, no te metes directamente al boss. Claro, ahora está mucho mejor. Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué me está haciendo tanto daño, tío? Le estoy pegando un golpe y me ha quitado toda la vida entera. Ay, no estoy entendiendo lo que está pasando. Me está matando a base de bien. A ver si lo tengo que matar con los poderes de vampiro, mal vamos, ¿eh? Porque tampoco tengo tanta sangre para rellenarme la vida y además... Venga, pues vamos a intentar otra vez. Venga. I was a good mother. Eso tengo que evitarlo. No, pues lo voy a matar a tiros entonces. Nobody ever helped me. I've been alone all ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! What? This anger I feel, is it wrath? I think it is. Oh, how infinitely, how intensely, how irredeemably are you all going to suffer now? Eat
Au. Au. Llegale a... I will reap the last innocence abundant. Yes, spread Ay. Aléjate. Eat, for this is my body. Dios, que te estoy dando el botón, ¿por qué no? Madre mía. A ver, te estoy dando el botón de dash. ¿Por qué no estás haciendo dash? No lo entiendo. Venga, que se puede ganar a la primera. Blood, feed me. Oh. Ah, toma por culo. Do you think your champion will defeat me, giant? No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Ah. Ya está. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever.
By making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Ya ratilla. Mira cómo se mueve aleatoriamente. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Momento, ¿verdad? Voy a hacer otro quiz 6 por si acaso. Disculpa. Si hago mucho quiz 6, lo siento, en serio. No lo hago queriendo, sino porque quiero al final bueno. Venga, recta final. Ya he guardado. Le he puesto un nombre. Well, this is it. Lady Ashbur's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? Tienes que tener cuidado. I better hurry. Eso te voy a decir. Tienes que tener cuidado porque está amaneciendo. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer?
I noticed that all the Icors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant Ghostly Queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? The Brotherhood is as wise as it is ancient. You have nothing to fear from it. I am not afraid. Do you truly think they are merely scholars poring over dusty books? The stole of St. Paul wielded faith sufficient to cast a dragon into the abyss. That is just a legend. Am I not a legend? Are you not about to become one yourself? No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. Espera. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation.
Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? Él es descendiente. His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. En serio, venga ya, tío. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. I cannot enter. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Aquí no. Tiene que ser por la parte de ahí. No puedo saltar por ningún lado. Ahí no puedes saltar. It's locked. The lady of the manor isn't expecting visitors. Vale, por aquí no. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Querida Lady Ashbury, gracias por su última carta y la buena nueva. Estoy impaciente por llegar a Londres. El jardín está precioso con el cielo de verano, aunque soy consciente de que prefiero evitar el calor y la luz del sol a causa de su deliberada salud. Puede venir en cuanto quiera. Discutiremos su maravillosa idea
sobre la fundación de un orfanato para jovencitas, inspirado en Madison Royal de San Luis, en Francia. Es una verdadera lástima que cerrase en cuanto los franceses. Es una lástima que cerrase cuando los franceses decidieron. Cielo santo, me cuesta horrores escribir esto. Decapitar a su rey. Estoy convencida de que a mis amigos de la ciudad les entusiasmará la idea de construir un lugar como el que describe, destinado a proporcionar una educación a los jóvenes huérfanas con talento. Puede contar con mi ayuda y mi influencia para hacer que su proyecto sea un éxito. Como nueva propietaria legal de la finca Asbury, tengo intención de comenzar las reparaciones más urgentes del mantenimiento de los muros y las cristas del castillo. Entre los pocos arquitectos a los que invité a enviarme propuestas, su respetuosa perspectiva en cuanto a renovaciones de edificios históricos a su conservación fue la que más me impresionó. Sería un honor reunirme con usted según su conveniencia. Por supuesto, mi única petición es hablar directamente con usted, no con su asistencia. Cualquier noche del próximo mes sería perfecta. Puedes venir al castillo o puedo hacerle una visita en su despacho como guste. Si prefiere venir al castillo, puedo enseñarle qué tipo de reparaciones y modificaciones tengo en la mente para la crista. Es posible que requiera una reconstrucción considerable. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Mira, terminó. Elizabeth, my love, you allow This castle is falling apart. Vaya, la interrumpió. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. El Van Gogh. Curioso. Le escribo esta carta para confirmarle que mis trabajadores acudirán a su castillo el próximo lunes para comenzar las obras de la crista y acceso. Ha aprobado los planos y yo personalmente me encargaré de supervisar las instalaciones de cerraduras y las medidas de seguridad que ha solicitado. También puedo garantizarle que mis trabajadores han recibido instrucciones de no entrar en la crista ni subir al segundo piso del castillo en ningún momento. Debo añadir que todo un orgullo poder continuar el trabajo que inició mi bisabuelo cuando comenzó el trabajo de su antepasado. Vale. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Le daba algo y... Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Es una luna. Seguro que se abre esto. Here's another switch. I should keep looking.
Este ya lo hemos visto. This painting looks suspicious. Coño, mosquito, tío. A ver. Solamente he dicho dos cosas en este. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Estos dos. Voila. ¿Qué he hecho? ¿Pero qué es lo que he hecho? Ah. Espérate, espérate. Esto va a ser el final, seguro. Tiene pinta. Y quiero ver más cuadros. Vale. Venga, vamos a ir ya. Hemos visto el cuadro. Que ese será Arturo enfrentándose a lo que nos hemos enfrentado. A la Reina Roja. ¡Corre, plátano! ¡Corre, plátano! Ay. Un ángel ha venido a visitarme. Alabado sea el Señor. Miguel me apareció anoche en toda su gloria, como una magnífica figura de sangre. Vino para concederme la vida eterna en el crepúsculo de mi vida. Su aparición fue tan... Este es el diario de de la Elizabeth, tío. O sea, tiene muchos años, ¿eh? Muchos años. Elizabeth. Podría ser... Porque si estamos en 1900, si esto es 1217, ahí tienen unas cuantas generaciones. Su aparición fue tan sublime y terrible que no pude evitar agachar la cabeza y cerrar los ojos, golpeando por la luz divina. Me desvanecí y me desperté la noche siguiente. Me seguirá, me servirás como has servido a tus reyes, dijo el ángel. Antes de infundirme todo su poder, protegerá esta tierra por muchos eones. Ahora debo retirarme y esconderme de todas las personas que conozco, pues me creen
Me creen muerto. O sea, muerto en todo caso. Pronto abandonaré la compañía de los hombres para servir a mi nuevo propósito. Alabado sea el Señor. Miguel se, se me apareció anoche en mi retiro, bajo la iglesia del temple, del, y me instó a prepararme para la batalla. Esta tierra debe hallar su salvación. La muerte está presente en todas partes. La peste negra, la epidemia enviada por el mismísimo diablo para castigar a todos los mortales en este mundo. Mi brazo es firme. En nombre del Señor aniquilaré a todos los enemigos de la humanidad. Inglaterra prevalecerá. Ya han pasado casi... Puede ser... No sea de Elizabeth, porque ha dicho de masculino, pero vamos a ver. Ya han pasado casi 20 años desde que comenzó a luchar contra el diablo. Y el final es incierto. Cada cierto tiempo la plaga de la peste negra vuelve a aparecer en un pueblo o una ciudad. Los sanguinarios esbirros del infierno vuelven para alimentarse del sufrimiento de los mortales. Gracias. ¿Por qué te pausa? No lo sé. Pero me encanta que te pause. Alimentarse del sufrimiento de los mortales. Esbirros, vampiros, criaturas espantosas. No permitiré que esta tierra se derrumbe. Hasta mi último aliento serviré y protegeré Inglaterra. Este puede ser Arturo, ¿eh? Esta noche, en la pequeña aldea de Andesdon, he conocido una criatura más delicada y en mucho, que he visto en mucho tiempo. Entonaba una canción para los difuntos, cantaba para sus seres queridos, los que murieron a causa del nuevo brote. Sin temor a su propia vida, su voz era muy conmovedora, así que he decidido que debía vivir. Y le he ofrecido la vida eterna como recompensa por su virtud y su actitud devota. Se llama Elizabeth. Ahí está. Él era la esposa de Arturo, entonces, Elizabeth. Ya no estaré solo. Juntos daremos gracias al Señor de todas las glorias durante eones. Mm, Se me rompe el corazón, se me parte el alma. Esta noche mi querida Elizabeth me ha dejado. Le enseñé todo lo que sabía, todo lo que necesitaba saber. Ha llegado el momento que labrá su propio camino. Es su deseo y yo lo respeto. Elizabeth Edmund, mi querida hija, ya no existe. Ahora quiere que la conozca como Elizabeth Blackwood. Le he prometido que si alguna vez vuelve a Addison, estaré allí, regentando la taberna de los difuntos, de sus difuntos padres. De Bull William Marshall desaparecerá, desaparecerá un tiempo, pues la peste negra ya no es una amenaza. Hasta mi vieja enemiga vuelve a aparecer. Me conocerán como William Thorner, mientras espero a mi regreso de mi ángel. El diablo embiste de nuevo. La peste negra ha vuelto. Arrebató miles de vidas en Londres. Debo vencer al toro y regresar. Una vez más, William Marshall protegerá estas tierras. Vale, es William Marshall, no es Arturo, ¿vale? Vale, el primer vampiro. Aunque él pensaba que no era un vampiro, pero sí es un vampiro. Gracias de nuevo. Sé que... ¿Qué es lo que he hecho? Dejé al diablo... Dejé que el diablo me infectara. Perdóname, señor. La aterradora criatura que tuve que derrotar era un demonio procedente del mismísimo infierno, una abominación carnal y apocalipsis viviente. Tuve que atraparlo en la iglesia de San Paul y prender fuego al edificio. Sin el consejo de Miguel, no se
si hubiese podido derrotar a mi enemigo. Las llamas han purgado la ciudad de la presencia demoníaca, pero Medias Londres ha quedado reducida a ceniza. Desde entonces sueño con una inundación carmesí, una masacre, una cólera. Es como si el desastre hubiese corrompido mi sangre, mi propia alma. Por primera vez en siglos tengo miedo. Me retiraré y volveré a encerrarme y suplicaré clemencia al Señor por mi alma infectada. Elizabeth ha vuelto. Dice que sintió mi dolor y se apresuró a venir a salvarme. Mi pobre hija, cegado por mi rabia, intoxicado por la sangre del odio, la mordí y huyó. Conmocionada por mi traición, me reí y grité cuando me insultaba. Señor, ¿acaso te he traicionado? ¿Acaso me has abandonado? Mis plegarias han sido escuchadas. He encontrado la fuerza para resistirme a la necesidad de la sangre, el apetito insaciable. Mi pobre Elizabeth, mi pobre Elizabeth, ¿me perdonará algún día? He oído que ahora te dedicas a matar y a gozar en los baños de sangre con tu nueva progenie. Eres eres una víctima. ¿Qué es lo que he hecho? Juro que algún día encontraré la forma de enmendar lo que he hecho. Juro que no descansaré hasta que descubra cómo em, aplacar la sangre del odio. La hermandad de las tocadas de San Pablo al fin accedió a reunirse conmigo en Londres. Nos encontramos en el interior de la nueva catedral San Paul. Admiro el buen juicio y la solemnidad de esos hombres. Una e- elección simbólica, sin duda. En lugar de derrotar al desastre, pero en lugar eh, el lugar donde derroté al desastre. Pero también el lugar donde caí. Acepté su propuesta y una vez en la iglesia participé en silencio más sagrado y bajo la atenta mirada de Dios. Escucharon con respeto todo lo que tenía que decirle. Reconocieron mi victoria contra la criatura maligna de Dus Astraus o Devora Estrella, cuyo único deseo era extender la muerte y la plaga a su alrededor. Como agradeciendo por mi disposición a salvar Londres en 1666, escucharon mi petición. Mi sirviente deseo de acabar con la sangre del odio del primado me prometió, el primado me prometió volver con la respuesta. El primado de Saint Paul me envió un nombre escrito, lágrimas con sangre, según dicen. Este es el artefacto ancestral que podía curarlo todo, purgar hasta el alma más oscura y purificar mi sangre. Alabado sea el Señor. Tardé más de 100 años en encontrar un remedio contra la sangre del odio, pero puede que al fin haya dado con él. Pronto la ira llegará a su fin. Pronto corregiré mis errores y purgaré mi fracaso. Ahora solo necesito reunir los ingredientes necesarios para crear un dicho artefacto. Sangre del corazón más puro mezclado con la sangre de un rey. Encontrar unos ingredientes tan inusuales no es lo que más me preocupa. El tiempo está de mi parte. Es el último ingrediente. Es el que me perturba. Esencia de puro ajo. Me temo que será un infierno beberse el antídoto, pero si es el precio que debo pagar por purificar mi alma y corregir mis errores, estoy preparado para soportar el dolor horroroso que pueda.
Al fin he logrado reunir todos los ingredientes necesarios para preparar las lágrimas de los ángeles. Sangre de corazón más puro para dar fuerza, la sangre de un rey para dar valor y esencia de ajo para la purificación más dolorosa. Tras meses llenos de impaciencia en los que casi pierdo la cordura a causa de mi apetito, esperé y esperé, hasta que al fin Elizabeth vino a mí. Como le prometí, me cago en todo, me encadené a mí mismo para asegurar de que no la atacara de nuevo. Al principio no reconocí a mi hija, debía, pues se había convertido en Lady Blackbull, la temible dama de la oscuridad que se deleitaba con las matanzas y carnicerías de Francia. Sonrió con superioridad cuando me disculpé y comencé a llorar por haberla infectado. Le gritó cuando infecté. Me gritó cuando intenté explicarle que al morderla le había infectado con la sangre del odio y ahora ardía en su interior, en su alma. Le dije que había encontrado una cura, que había logrado elaborar la dosis de antídoto. Se lo di para que pudiese volver a su vida tranquila. A cambio, lo único que le pedí fue que cuidase de mí. Pretendo encerrar Pretendo encerrarme en mi tumba, encarcelarme si es necesario, para evitar alimentarme de cualquier mortal o inmortal. A regañadiente tomó las lágrimas del ángel y se marchó. Espero volver a verla pronto, sana y en paz. Por fin ha regresado conmigo, curada, sana, alegre. Mi Elizabeth me dijo que bebió el antídoto hace un año en Francia tras presenciar y participar en una masacre de un orfanato debido a los años del odio. En ese instante, Lady Blackwood murió. Afirmó que prometió que ahora cuidaría de mí. Es lo único que pido, como arrepentimiento de todas las vidas que arrebatada a causa de mi negligencia durante más de 100 años. Mi querida Iska volvió la semana pasada con buenas noticias. Recientemente ha adquirido un castillo en Escocia. Pronto invertirá en la renovación de la cripta para ofrecerme un nuevo retiro, alejado de la tentación y el ruido y de mi gente y de la gente de mi ciudad. Estoy impaciente por abrazar la soledad, encontrar la paz que necesito para abstenerme de matar. Por favor, Señor, dame fuerza para resistir a la necesidad durante el viaje de mi nuevo dominio. Me cago en... Antes de marcharme, debía entregar una copia de mi memoria a las hermanas de la Estola de San Pablo, omitiendo la información más confidencial y bochornosa, por supuesto. Muy pronto abandonaré Londres para buscar mi penitencia y allí al fin podré descansar en paz, con la ayuda de mi resucitada Elizabeth. Madre mía. Me muero. Vale, es el mismo. ¿Encontraremos al padre aquí? Seguramente sí, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Pues sí. Shall we abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that.
blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. El primer vampiro. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Tío, te has leído el manual. ¿Cómo que no sabe? ¿Vamos a preguntar otra vez las cosas? Volverá, ¿no? Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. Where are we? What is this place? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty echo who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here,
And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was, and still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. Hemos leído ya las notas, así que... I understand. And I respect your desire for privacy. Thank you, Jonathan. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Ahora me pego un bocado en el culo y a tomar por culo. ¿Dios? Yes, Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Noel-Stern dice cuánta violencia. If you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir.
What is it you want, then? I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. Estamos en el final del juego. Ya podéis tirar después todo lo que queráis cuando terminemos. Que me quiero enterar. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen? What of her? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Red Song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. I would like to ask you about vampires. Vampires? No te preocupes, no te preocupes. Considering your experience, yo lo aviso por eso, please, porque tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. Intenta eso, no usarlo cuando estemos en cinemática o historia importante, ¿sabes? A ver, si fuese una opcional no me importa, porque ya lo hemos jugado algunas opcionales que son unas chorras. Pero que ya estamos en el final del juego y me está gustando el final. Como no sabía que Elizabeth era la hija del primer, comillas, vampiro de esta historia. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Do you remember Merlin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth.
He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Did you really sacrifice yourself to save her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. You agreed to be confined here, then? Yes. Once I was sure she was cured, I asked to be locked down here. I deserve it. The world needs it. Do you not want to be cured? No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet. Silence. How did you meet Elizabeth? Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When was that? It was so long ago. A few years after Elizabeth of England and Catherine of France established their alliance against Spain. What did you do? I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Tell me about Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat you mentioned? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened then? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again? Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it will be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long, as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord.
Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Myrddin, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. That's where you're wrong, Elizabeth. Since I murdered my poor Mary after my rebirth, I vowed to never take a life again, and I've succeeded. I'm not sure I have the strength of character. I'm not like William. I'm not like you. Let me teach you then. Come with me, my love. Oh, Jonathan, if only this could be true, but I really don't know. We'll run away. Go to the deepest forests, the highest mountains. Untouched by man, we'll hide in solitude until I find a cure. Do you trust me then? Until the end of the world, my love. Pues nada, a ver si sale una cinemática. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I wish you a peace duly earned for the centuries yet to come. And they will come. I bid thee farewell, my champion bittersweet. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. Carta de sangre, mando un logro. Ah, pues ya está. Oye, ¿queréis ver los otros finales? Uy. Podemos ver los otros finales, si os apetece. Los trabajadores ya tendrán tiempo para las cremas heladas. Aún me deben 13 flexiones iroquesas. Y 10 high ya. Y 9 high ya. Ya. A ver, espérate. Déjame un momento. Voy a buscarlo. A ver, que lo puedo hacer yo, pero es que voy a tardar mucho más, ¿sabes? Y me quiero ir a cenar, que ya he hecho 4 horas y media. Lo digo por eso, ¿eh? No por otra cosa. Vale. Como vamos a ver a este chaval, ¿vale? Ya que me están entregando básicamente todos los finales, os lo voy a poner ahí, ¿vale? Y agradecería un montón que le dierais un like, ¿sabes? Si estáis por ahí. Espérate un momento, que voy a ponerlo. ¿Vale? Es este que lo vamos a ver.
Navegador. ¿Se ve? Vale, sí. Exacto. Vale, sí. Eso es lo que yo dije al principio, que se puede enfermar y como no los cuide. Vale. El mejor final posible. Vale. Para lograr este final tienes que salvar y no sentenciar a ningún ciudadano en cada distrito. Básicamente es lo que he hecho yo. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Este creo que es el final mío, el que yo he hecho, el mejor final del todo. Tío, me ha costado mucho, porque tenía que mirar guía porque si, es que es imposible, si no. Puedo avanzarlo, ¿vale? Ya que este final lo hemos visto. I am death. Trust me. Jonathan, despite Song. Child born from darkness, whose path he must Este es el find. que he ganado yo. Now Ni the una sola song vez. is sung and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I wish you a peace duly earned for the centuries yet to come. And they will come. I bid thee farewell, my champion bittersweet. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. Vale, ahora el siguiente. Final 2, bueno. Para lograr este final tienes que sentenciar o dejar morir una o 4 ciudadanos. Esta decisión no afecta a los pilares ni distritos, vale. Has the time come? yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated, my lord. Otra vez la cabeza decapitada. Ah, otra vez. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth.
Everything about us is in our blood. Parece que dice lo mismo. With time I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. Parece que dice lo mismo. Oh, trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. Hostia, los ojos. ¿Habéis visto los ojos? I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Hostia, tío. O sea, cambias un montonazo el aspecto. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Este lo voy a dejar entero, ¿vale? Porque esto sí que no lo hemos visto. Parece que el otro, como tiene un trozo en el que se cambia. Que es el que he puesto yo. Para resumir. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated. Vamos a avanzar un poco que no quiero ver I welcome the sword you bear, for it is mine. You were never defeated. Que no quiero ver descabezado otra vez al hombre, ¿sabes? Al pobre hombre. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. Buenas, Santino. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? Have you not betrayed me? I had choices to make. I forgive you, and that is my choice. Elizabeth, I love you. Then let me go now. Wait! No! One prayer for the summoned, called by this song.
Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, but the cost was dire. Blood and tears, both parched by cleansing flames. You've lost your way, my champion bittersweet. I am moved to pity as I feel your rampant rage void of purpose or meaning. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Dios. El peor final posible, verás tú. Para lograr este final tienes que sentenciar y dejar morir a 10 ciudadanos. Madre mía. Básicamente es matarlos a todos. Has the time come? Voy a quitar lo de descabezar a su propio padre porque, tío, me da hasta pena, ¿sabes? Ver otra vez que mata a su propio padre. Espérate un momento a ver si... Lo he roto. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. Who cares? We are vampires. We are death. No, Jonathan. I won't bring another disaster into this world. I can't lose you, Elizabeth. Even if it means putting the whole world at risk. How can you say such an awful thing? Where is the Jonathan I once saved from a scowl in this abandoned factory? I'm not that frightened man anymore. I've learned so much. Done so much. I see. So there is nothing worth living for in this world anymore. Farewell, my love. Farewell. Hostia, qué macabro, ¿eh? Y se la suda, exacto, y se la suda, ¿eh? Y dice, te vas, adiós. Y se la suda. Hostia, tío. Claro, es que ese final es matando One a prayer todos. for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path he must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, the price paid most dear. But what do you care? You are the one who keeps killing. You've chosen your path, my fallen champion, like others before you. Prey to lust and desire, slave to the everlasting thirst. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber. Until alas she rises, woken by the hunger never fed. Ay, Dios mío, tío. Y eso es todo. Pues nada. Gracias a ti, hombre. Si podéis, ir al vídeo que yo he puesto arriba, ¿vale? O el que ha fijado a Noel y darle un like, hacerme el favor. Así le estamos haciendo un favor, ¿sabes? Ahí tenéis, ¿vale? Y yo por lo pronto me voy despidiendo ya por aquí. Voy a ver qué tenemos por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy y los demás días. Nos vamos a ver el lunes. No os vayáis todavía, que vamos a hacer una pequeña raid a un canal pequeñito. Y entre todos vamos a decidir con quién nos vamos.
Paul. Solamente es eso. Pido que... a ver, si queréis, ¿eh? Yo no voy a exigir a nadie. Si podéis darle un like al vídeo. Yo creo que eso es... Por lo menos... Eso le puede ayudar bastante. Y además, eso no cuesta ni trabajo hacerlo. A ver, Teom23 dice vamos a la votación. a la votación. Espérate un momento que estoy buscando. No sé qué juego es este. Pero yo lo voy a poner. Ay, no puedo ponerlo entero. Bueno, da igual. Aquí tenéis, chicos. Bueno. Se ha alargado un montón hacer el juego, pero al final me lo he pasado muy bien, tío. Ha estado muy bien el juego. El vídeo que le he tenido que pegar. Por cierto, tengo que hacer que aparezca la poll. Ahí tenéis. Porque os acordé que iba muy atrás en nivel. Pues básicamente me hice todas las misiones que me quedaba. Me faltaba... Nada, me faltaba una o dos. Noel-Stern dice vamos. cuántas horas han sido al final. Te lo digo ahora. 44. 44 horas al final. Y la media es 30. Se supone. He hecho 44 al final. O sea, me falta uno. Ah, vale, sí. ¡Corre, plátano! Uy. Es verdad, antes me canjeasteis. ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Me voy a estirar porque antes me lo canjeasteis y... Es que para poner todo esto... Prefiero poner la poll y tengo el tiempo necesario para hacer lo que yo tenga que hacer. Como preparar los enlaces y Noel-Stern tal. dice yo tampoco he cenado. Sí, pues ahora voy a cenar yo. Pero vamos, no pasa nada. Ya es fin de semana. No me gusta cenar tan tarde, pero bueno. Igualmente ya es fin de semana y ya puedo descansar y tal. Tendré que mirar qué juego vamos a jugar la próxima semana. Eso sí, voy a intentar. De verdad, me pega una paliza con este, ¿eh? En serio, me he pegado mucha paliza con este. Voy a intentar a ver si puedo intercalar con otro juego para no pegarme estas palizas que me he pegado. Porque literal era levantarme por la mañana, jugar por la tarde, al mediodía, como, vuelvo a jugar. Y era así, literal, no he parado, sinceramente. Madre mía, es que me pegó una paliza. Y ojo, no lo digo en plan porque no me haya divertido. A mí me encanta el juego, Pero es eso, me lo quiero tomar con más tranquilidad, por favor. La próxima vez voy a jugar
más tranquilo. Vale, han quedado 4. Yo no he cenado porque no es hora de cenar. Claro, es que Teo es de... Ay, no me acuerdo, Teo. No quiero decir un sitio donde no es. Era de... Ay, de España no es. ¿Vale? Eso lo sé yo. Pero no me acuerdo. Bueno. Voy a poner ya la ruleta. No, que de Cartagena tampoco. No. De Cartagena, ¿sabes? Where up people. Es que... Claro, yo lo digo por eso. Es que aquí son las 12 y 20. Aquí ya son bastante tardecillos. Vale, oculto este. A ver qué tal la ruleta. Que quita el filtro, ¿vale? Para que no pasara lo mismo que la otra vez. Mira, por si lo queréis ver. ¿Ves? De quitar el filtro y he puesto lo diré. Una máscara. La máscara que se pone en Photoshop. Para ocultar. Con el Photoshop he hecho básicamente en negro y todo lo demás se vuelve transparente. Que es lo mismo al final. Pues nada. Le damos a la ruleta y nos vamos con Left 4 Dead. Vale. Yo creo que ya sabéis quién es de Left 4 Dead. Lo hemos ido un par de veces. Y empiezo a decir quiénes son, ¿vale? Aquí tenéis. No te mueras, no te mueras. Bien. Madre mía, chaval. Tío, es que eso fue en Ninja Gaiden. Que ese grillo, ese directo lo vi yo. Que se derrumbó el suelo. Pero porque lo tiene que hacer lo más rápido posible. Me cago en todo. Los domadores del gremio apoyan mi existencia. Los ciudadanos de Parun alimentan mi misión. Los niños de este mundo confían en mi triunfo. Pero tú, ¿qué tienes tú, Madness? Ojito. Psicología, un equipo desarrapado de traidores. Una panda de tainas inútiles. Un débil puñado de nexomanos esclavos. ¿Eso es todo lo que tienes, Madness? ¿Así es como sea tu resistencia final? Tenemos una aeronave. ¿Eh? Oh, otro que se reveló. Ese me La gusta, esta patata. roja. Sale en blanco. No sé, tal vez sea un error de Twitch entonces. Me encanta la virtud. ¿Revelan más? Ah, esa abajo se reveló otro. A mí me gustaría currarme más mi virtud, tío. Pero le tengo que echar más tiempo. ¿Qué estamos viendo? ¿Y la última? No, la última. Pero abre los ojos. Me falta uno más. Ah, ¿ves cómo era eso? Task. Deseamos un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Bien. Cumpleaños feliz. Te deseamos cumpleaños feliz. Bien. Bien. Vaya. Güey.
Pues nada, en sencilla. Nos vemos el lunes a la misma hora de siempre. Pensaré qué juego jugaré. Muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy y los demás días. Y nos vemos el lunes a la misma hora. Y que tengáis una bonita cena. Aprovechad la tarde para los que sois de América. Aprovechad la tarde y que descanséis. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Chao! Gracias a vosotros. Venga, chaito.